soy Yoli Dichi y me acompañan José Luis Calixto Delgado y César Gómez. y estamos aquí para un episodio más de su podcast favorito del derecho, porque aparte es el único que escuchan de derecho. Derecho, realidad y leyes, ¿sí? Así ¿Sí? es, ¿Sí? sí. Que le quieren cambiar a demándame esto y no sé, vatos pues, ya los conocen. No, yo no. Y Yo bueno, puro respeto. puro respeto. No, el licenciado Calixto hoy viene con la investidura. De abogado penalista con traje brillante, así en el sol, ¿no? De la arrolladora que dice. Te falta un poquito de brillo. No, y cadenas, ¿no? Yo creo. Y que tu camisa, perdón, esté Bordada. Arremangada. Bordada. Con tu nombre. Con mis iniciales, sí. Sí, Porque claro. las botas ya las... Más leal. ¿Las qué? Como la defensa más leal. Así mero. Así es. Entonces, pues bueno, hoy venimos muy elegantes. También el licenciado César se puso camisa, la planchó. Sí se bañó. Hoy sí, hoy se peinaron, no que la vez pasada no había nadie peinado. Cada vez mejoramos. Y también, sí, Y también la producción, ¿no? Mejora. Claro. Se ve mejor, se escucha mejor. Los Sí. chistes son mejores. Esperemos. Entonces, vamos dándole. Ok, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que aquí en Morelia, Michoacán, está haciendo tendencia. Resulta que el día 3 de este mes de mayo hubo un choque en la salida a Pátzcuaro. Chocó un vehículo contra una camioneta de trabajo y en esta camioneta iban 3 personas, en el vehículo iba una persona y al momento del impacto fallece una persona de las que iban en la camioneta de trabajo, lamentablemente. Dos. En el momento fallecen estas 2 personas, lamentablemente, y una pues sobrevive. Ahorita en este momento se encuentra todavía en el hospital y parece ser que tiene un estado de salud muy grave. Entonces, bueno, es una situación lamentable, creo que en eso no hay debate. El problema aquí, y lo que está haciendo tendencia en Morelia, Michoacán, es que los medios de comunicación están haciendo una nota gigantesca porque dicen que la persona que está siendo señalada como responsable de los hechos, el hombre que iba conduciendo el vehículo, está enfrentando su proceso en libertad y pues dicen que hay impunidad. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema. Licenciado Calixto, platícanos, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Qué te parece a ti? Sin conocer la carpeta, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a la carpeta, pero podemos ver por lo que publican en redes sociales y darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Sí, pues como bien lo menciona Lick Yoli, primero que nada pues es un hecho lamentable. O sea, creo que toda muerte es lamentable. En este caso de 2 trabajadores que se dirigían justamente a su lugar de trabajo, pues pierden la vida, ¿no? Aquí algo más que hay que destacar, porque como bien lo mencionan es un asunto relevante en la ciudad, es que esta persona investigada, ahora persona imputada, es hijo de una persona que se dedica a la política. Está ligado con un partido político y pues eso aún genera más polémica, ¿no? Porque tiene recurso económico, porque tiene probablemente contactos, etcétera, y eso es al menos lo que los medios de comunicación comentan. Perdón, Lick, aquí te voy a interrumpir un poco porque recordé algo que también están comentando mucho, que parece ser que el peritaje de Toxi que le hicieron está desaparecido. Y en este peritaje, pues, aparece si esta persona venía intoxicada, ¿verdad? Si Sí. había consumido alguna droga y también le hicieron un examen de alcoholemia y parece ser que también no está, ¿verdad? César, ¿tú has escuchado algo de esto? No. Escuché el fin de semana el accidente, pero del dictamen perdido no sabía. Pues se dice. Ajá. Sí, se dice por parte de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que si esto realmente sucedió, la fiscalía no va a decir, pues sí, cierto, se nos perdió este dictamen, ¿no? O sea, dudo mucho que suceda eso. Sin embargo, al menos notas de que, ok, yo como medio de comunicación estuve en la sala de oralidad viendo la audiencia inicial. No ha habido algún medio de comunicación que pueda justificar esa parte de que la ausencia de ese dictamen, pero sí es algo que salió en los medios de comunicación. Incluso creo por ahí también que a las personas fallecidas, supuestamente policías, habían
¿cómo se le puede decir? Como habían robado pertenencias de los fallecidos. Eso no lo sabía. Sí, eso también fue algo que salió, sin embargo me parece que eso también no está justificado. Es una zona donde ocurrió el hecho, es una zona donde hay cámaras de seguridad S5, donde pues fácilmente pudiera verse esa conducta si es que se llevó a cabo por parte de Policía Morelia. Sin embargo, no es algo que esté justificado al día de hoy. Y tenemos que la audiencia inicial, la publicación de los medios de comunicación dice que fue el 6 de mayo, que lo vinculan a proceso y que le imponen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Y eso está generando mucho escozor en la sociedad michoacana y también alentado por los medios de comunicación, ¿verdad? Porque todos conocemos que los medios de comunicación en muchas ocasiones son amarillistas y que también no tienen reporteros con conocimiento jurídico que puedan aportar un análisis un poco más apegado a derecho. O sea, ellos dicen lo que ellos entienden. Y creo que eso es muy peligroso en este tipo de situaciones. Entonces, hay mucho escándalo porque esta persona está en libertad. Dicen que es por las influencias, dicen que es por el tema del dinero, del poder económico que tienen, que compraron gente, que desaparecieron dictámenes y demás. Pero, a ver, yendo a estricto derecho, César, esta persona por un homicidio, por hechos de tránsito, tendría que estar en prisión preventiva. Así, nada más, la pregunta simple y clara, sin entrar en detalles. No. Un homicidio por hechos de tránsito. No, a menos que se cumplan o se acrediten varios aspectos o uno solo. El que haya estado alcoholizado o tal vez drogado, el que se haya querido escapar, darse a la fuga. Por estas ocasiones sí, y el chavo al parecer sí se quedó, atendió el asunto, llamó al seguro, hizo el protocolo adecuado. No obstante, en otras situaciones pues se dan a la fuga, hay persecución, hay algunas cuestiones así, pues, que ya hemos tenido en el despacho, ¿no? Que hemos llevado asuntos similares, entonces no. Creo que es importante, ¿no? Como hablar de esta situación porque el hecho de que haya personas fallecidas no necesariamente implica que la persona que está siendo investigada tenga que enfrentar su proceso privado de la libertad. Claro. Y aquí hay un tema de dolo y culpa que las personas usualmente no entienden. Entonces, Lick, ¿nos puedes platicar un poco más acerca del dolo, la culpa y cuál es la diferencia que la ley contempla respecto a este delito en particular? Sí, claro. El dolo, en palabras más sencillas, es la intencionalidad de uno querer cometer un delito. Si poniendo un ejemplo diverso, que es el dolo, cuando uno acciona un arma contra otra persona, existe la intención de generarle o de ocasionarle un daño a su persona, un perjuicio. Más allá de quererlo lesionar, los jueces al momento de resolver mencionan, es que, por ejemplo, una defensa que quiere justificar que la intención no era privarlo de la vida, dicen nada más era lesionarlo, pero a ver, los jueces ¿cómo lo resuelven? El hecho de portar un arma, apuntarla frente a otra persona y dispararle, es meramente una conducta dolosa, el querer intencionalmente ocasionarle un mal a esta persona. Caso contrario, los hechos culposos, no existe esa intención o ese dolo de querer ocasionarlo. En este ejemplo que estamos hablando, que es un hecho culposo, no es como que, pues voy manejando y ay, qué ganas de chocar a otra persona, ¿no? Ahorita a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la gran diferencia del dolo y la culpa, que pues, siendo reflexivos, pues cualquier hecho culposo, todos estamos expuestos. Sí, y creo que la voluntad de la gente es algo importante, lo que decías ahorita, ¿no? Es muy diferente que yo agarre un cuchillo y que intente apuñalar a una persona a que pues tenga un accidente. Entonces, antes de comenzar el podcast, hacíamos esta pregunta entre nosotros, ¿no? Bueno, todos somos justiciables y todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Cualquier persona que se sube a un vehículo y agarra un volante, le puede suceder. Entonces, hacíamos esta pregunta, ustedes, si estuvieran en esa situación lamentable, ¿no? En la que les digo, o sea, no es debatible lo lamentable, lo triste
la pérdida de estas vidas, porque aparte creo que eran personas jóvenes, con familia, también por lo que se ha dicho, pero bueno, si estuviéramos en esa situación, definitivamente que estaríamos a favor de que la medida cautelar, si es que se aplica alguna, fuera diversa a la prisión preventiva, ¿no? Porque además, no nada más tenemos esta medida cautelar, y me gustaría que habláramos un poco más sobre cuál es, pues, el objeto de las medidas cautelares. Porque en muchas ocasiones se puede entender a la prisión preventiva como una pena anticipada y esto no tendría que ser de esa manera, ¿no? Entonces, las medidas cautelares lo que buscan es proteger el objeto que se está investigando. Que en este caso, por ejemplo, creo que le aplicaron la medida cautelar de una presentación periódica, ¿no? Cada 2 semanas. Tiene que ir a firmar cada 2 semanas, por lo que escuché. Y esto es para asegurar que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, o sea, que esté aquí. ¿Qué otra medida cautelar podríamos comentar ahorita en el podcast para que las personas que nos escuchan entiendan que no es la única la prisión preventiva? Y de hecho la prisión preventiva es la que afecta más al derecho humano de la persona investigada, ¿no? Entonces se busca que las medidas cautelares sean lo menos lesivas posibles. Entonces tenemos varias medidas cautelares. Yo me acuerdo ahorita de una audiencia que tuvimos, estábamos los tres ahí presentes, de que el Ministerio Público quería imponer una medida cautelar relacionada con un bien inmueble, ¿te acuerdas? Sí. Que yo me acuerdo perfecto que el Era licenciado... un delito patrimonial. Y que el licenciado Calixto, cuando ya tocaba el debate de medidas cautelares, porque hay partes dentro de la audiencia inicial, el debate de medidas cautelares es de las últimas partes, ya una vez que se vincula a proceso, entonces el Ministerio Público da su razonamiento para la solicitud de la medida cautelar, que era el aseguramiento de este bien inmueble, y pues llevamos a debatirla, y Cali me voltea y me dice, y yo, go, ¿no? Estabas como muy interesado en ese debate. Porque, Lick, a ver, platícanos un poquito más de eso. Sí, porque, bueno, las medidas cautelares son, como bien lo dice la licenciada Yoli, son maneras de proteger los objetivos del juicio, garantizar la presencia o comparecencia del imputado al proceso. La segunda es la seguridad de la víctima, ofendidos, testigos. Y por último, el no obstaculizar el investigado, vaya la redundancia en la investigación, ¿no? Uh-huh. Que no vaya a meter por ahí manita. Entonces, también... Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo aquí podría ser como una persona que se dedica a la delincuencia organizada, que pueda coaccionar a los testigos para que no se presenten. Amenazarlos, o que desaparezca a alguien de plano, no nada más un peritaje, sino a una persona de plano. Sí, justamente. O hasta el mismo Ministerio Público, ¿no? Que se pueda ver en alguna situación complicada. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues creo que se justifica plenamente una medida cautelar en la que dicen la persona tiene que estar encerrada para poder resguardar a la investigación, a los testigos y a las víctimas, ¿no? Porque también imagínense una víctima indirecta de un tema de desaparición y está buscando a su familiar y pues lo callan, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, ha habido madres buscadoras que son asesinadas afuera de palacios de gobierno manifestándose por la desaparición de sus hijos. Entonces es un tema muy complicado. Perdón, Lick, te interrumpí. Sí, bueno, ese son el objetivo precisamente de las medidas cautelares, de proteger los fines del proceso. Ahora tenemos que hablar un poquito sobre la proporcionalidad justamente de las medidas cautelares, el cual debe de ser proporcional al delito que se está imputando, que no exceda, que no vulnere derechos humanos también. Es decir, no vamos a imponer medidas cautelares como lo es la prisión preventiva, nada más porque sí. Y en esto es lo que estábamos hablando de los delitos que son graves y los delitos que son culposos, ¿no? Y en el ejemplo que estamos platicando es un hecho meramente culposo, como ya mencionamos el porqué, y la prisión preventiva no le garantiza, o bueno, sí puede garantizar esos fines del proceso, pero no sería proporcional al hecho que se esté investigando. Que ahorita vamos a tocar otro ejemplo que sucedió también el fin de semana por la noche justamente, donde uno se quiso dar a la fuga y en el caso que estamos hablando, pues no. Pero también en las medidas cautelares que le impusieron a esta persona del hecho mediático, le impusieron la firma periódica de estos 15 días, también se le embargó un bien inmueble,
para asegurar una cuantía económica que también pueda asegurar una reparación del daño. También me parece que le impusieron el no salir del país, que esto también, entonces, tanto la firma periódica, que es acudir con una autoridad, como lo es la unidad de medidas cautelares cada 15 días y no salir del país, tienen un mismo objetivo, el que no se sustraiga de la acción penal, o sea, es decir, garantizar que él esté presente durante su proceso, que esté disponible, y con esas medidas cautelares se justifica la comparecencia de este y no ir más allá a una medida cautelar más gravosa como lo es la prisión preventiva, ¿no? Sí, y creo que, bueno, aquí especulando un poco, seguramente que el Ministerio Público justificó que esta persona tenía una muy buena capacidad económica y que podría darse a la fuga justamente por esos medios que tiene, ¿no? Entonces, muy probablemente eso se debatió en la medida cautelar. Y de lo que comentabas del fin de semana, de hecho, tuvimos un acercamiento. César, a ver, ahorita platícanos, ¿qué sientes cuando estás en tu casa el domingo a las 8 de la noche y de repente una llamada de que, oiga, Lick, fíjese que tengo un detenido? No, pues voy a dejar de ver la serie para ir a trabajar, entonces... Chingao. Ok, no, nos hablaron, principalmente a mí me llamaron para atender la situación de un chavo que en Vías del Pedregal había atropellado a 3 personas. Que Villas del Pedregal es una ciudad. Es el fraccionamiento más grande de Latinoamérica. Es otro municipio, ¿verdad? Ya. No, aún no. No, pero creo que está en Capula ya, ¿no? Pues ya Ya casi. Morelia. Sí. Entonces, este chavo atropelló y lamentablemente murió la mamá de la menor y una bebé de 4 meses. Y un lesionado. Muy lamentable y un lesionado. ¿Qué fue la acción que detonó? Pues hubo una persecución de los vecinos porque se quiso dar a la fuga al chavo. No atendió la situación, no llamó a urgencias, no llamó al seguro, no llamó a algún médico, que es lo que se solicita, ¿no? El protocolo de seguimiento. Entonces, pues aquí alertó, los vecinos lo detuvieron y estábamos por tomar ese asunto, nada más que, pues obviamente, con los riesgos que se plantean desde un principio a los clientes, pues los clientes en esa situación quieren seguridad, ¿no? Es que asegúrame que no va a estar en la cárcel, asegúrame. Entonces, pues mire, no puedo asegurarle porque necesito el contexto, necesito estudiar el asunto. Entonces no se aseguró y pues algún otro abogado sí lo aseguró y no nos quedamos con el asunto. Digo, estas cosas pasan muy seguido, nos pasan bastante seguido. Entonces así pasó, pero bueno, eso. ¿Y lograron garantizar lo que les prometieron en el No. tema de la prisión preventiva, de que no esté en la cárcel? Vaya, porque bueno, nosotros hablamos de prisión preventiva, pero en términos prácticos es que una persona pues esté privada de la libertad, ¿no? Así es. Que esté en la cárcel. Durante el tiempo que dura pues el proceso, que son 3 etapas, ya después lo platicaremos un poquito más a profundidad, inicial, intermedia y de juicio. Entonces, durante este tiempo, pues la persona está privada de la libertad, está en la cárcel, en Mil Cumbres es donde se encuentra el cerezo que corresponde a Morelia. Entonces, en este momento, esta persona ya llevaron a cabo la audiencia inicial, lo sabemos también por los medios de comunicación, porque es un tema mediático. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, se vinculó a proceso principalmente y sí se le dictó prisión preventiva como medida cautelar y sí se quedó. Pero no fue oficiosa, o sea, fue justificada. Se justificó por el momento en que quiso huir. Sí, ya está un riesgo latente. Sí, y creo que el otro día platicábamos sobre lo importante que es que se atiendan, por ejemplo, también, si estamos siendo objetos de investigación, que atendamos los citatorios a comparecer como imputado por parte de Fiscalía, porque esto va sentando antecedentes de un riesgo procesal que sería el que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, ¿no? Entonces, en este caso, ese simple hecho que en el momento, yo me imagino, afortunadamente nunca me he encontrado en una situación Pero tan complicada. dicen que se dio la fuga y que aparte sí estaba alcoholizado, que había dentro del vehículo incluso hasta latas de cerveza. Entonces, pues ahí ya tiene esas dos cuestiones. Sí, y o sea, mira, imagínate, aún sin el tema de cerveza o de algún otro tipo de estupefaciente, yo me imagino que debe ser una situación muy compleja emocionalmente el poder gestionar en ese momento tus acciones para hacer lo correcto, Pues sí, ¿no? claro. Porque yo sí he chocado, afortunadamente no ha habido nunca lesionados, pero cuando he chocado, pues
te impacta, ¿no? Así como de, ay, ¿qué acabo de pasar? Sientes el golpe, se baja la otra persona, bueno, le hablas al seguro, pero no hay heridos. O sea, cuando hay heridos, cuando ves que a lo mejor ya la persona está muerta y en el lugar de los hechos, pues debe ser muy impactante y en muchas ocasiones me supongo que la primera intención de las personas pues es huir, ¿no? Y es importantísimo, porque la diferencia entre estos dos asuntos que estamos platicando, tanto el que comentábamos de la persona que fallecieron 2 trabajadores y que el individuo está vinculado a proceso, pero que no fue privado de la libertad, y la otra persona que también lamentablemente falleció, una mamá y una bebé de, ¿cuántos meses tenía? 4 meses. Era una bebecita. Pero esta persona se intentó dar a la fuga, entonces ahorita está encerrada. Y creo que es importante que como sociedad en general entendamos la gravedad de estas situaciones y que también tenemos una responsabilidad y que hay que cumplir con esa responsabilidad para después que el problema no se haga más grande de lo que pues lamentablemente ya es. Entonces, no sé si quieran comentar alguna otra situación respecto a estos hechos. Bueno, yo creo que estaría padre que a los que nos escuchan y nos ven, les aclaremos pues, qué tipos de medidas cautelares existen, ¿no? Porque creo que no fuimos más específicos y es muy importante porque esto ocasiona mucho debate y está ocasionando mucho debate lo que sucedió este fin de semana. Entonces aquí los tengo, si quieren ustedes darle lectura y platicamos cada uno. Bueno, a ver, de la presentación periódica ante el juez, ya lo comentamos, que también tiene que ver con que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, ¿no? Sí. Ese es el riesgo procesal. La exhibición de una garantía económica, pues también en el mismo sentido. El embargo de bienes. ¿Ustedes qué opinan de este tema de que una medida cautelar tenga como objetivo garantizar la reparación del daño? Pues la medida cautelar, cuando se justifica justamente que embargo de bienes para garantizar una reparación del daño, pues eso no es un objeto del proceso, lo acabamos de decir, cuáles son los los 3 objetos que tiene el proceso, las medidas cautelares para el proceso, y no ninguna es para garantizar la reparación del daño. Creo que esa pertenece a la prueba que uno va a generar justamente para un juicio y pues poder exigir una reparación del daño, pero yo al menos no comparto esa idea de que la medida cautelar del embargo de bienes sea para garantizar una reparación del daño. No es un objeto de las medidas cautelares. Pero los ministerios públicos lo utilizan mucho, sí, ¿no? Sí. En su argumentación. Y por eso en ese ejemplo que tú mencionabas fue lo que se argumentó, o sea, porque estaba justificando el Ministerio Público el embargo de bienes para pues, garantizar el pago de reparación del daño, y eso no es objeto de las medidas cautelares ni está fundamentada en alguno de los artículos de esos fines. Sí, claro, porque no es un riesgo procesal. Exacto. Y bueno, ahorita hablando un poco de reparación de daño, la reparación del daño respecto a un homicidio, ¿en cuánto está? ¿Y cómo se calcula en este momento? Pues está como en 1.200.000 pesos, más o aproximadamente. Menos. Hace como 8 años estaba en 600 y fracción, y ha subido bastante. No, hace 8 años menos, como en 200, ¿no? Algo así. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar estaba como en 530 por ahí, pero ha subido bastante, imagino que tiene que ver muchas cuestiones. Sí. Pero más o menos una próxima. Sí, y tampoco es así como de que, oye, tienes 1.200.000, pues ya siéntete libre de hacer lo que quieras, no, claro, ¿no? Definitivamente. Y tampoco yo no creo que refleje lo que cuesta una vida. Pero bueno, la ley tiene que cuantificarlo. Porque si no, imagínate, podríamos decir que nada o podríamos decir que todo, ¿no? En cuanto al monto. Y esto tiene que ver con la Ley General de Trabajo. Y pues ya igual en otra ocasión nos ponemos a platicar un poco más en específico sobre reparación del daño. Que bueno, aquí César es experto porque justamente es el tema de tu tesis de doctorado, ¿verdad? Claro. Sí. No, y te fuiste a exponer ¿a dónde fuiste? ¿A Monterrey? A Monterrey, fue a un congreso y expuse mi tema. Y fue muy debatido, pero pues lo logramos sostener. Perfecto, sí. César. Muy bien, pues un día hacemos si les parece bien, un capítulo en particular de reparación del daño. Va. Muy bien, a ver, ¿cuál es la que sigue? Prohibición de salir sin autorización del país, ya la comentamos. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Que esto pues tiene que ver con la seguridad de los testigos y de las víctimas, ¿no? Sí. ¿Nos podrían poner algún ejemplo? Los asuntos de violencia familiar, que es muy común esta medida cautelar, cuando existen
En un domicilio, violencia familiar, lo primero que se puede justificar con esta medida cautelar es por la violencia que puede sufrir algún miembro de la familia, ¿no? Desde menores, mujeres, también incluso hombres que pudieran vivir en una situación de violencia familiar. Pues sabes qué, a ver, yo como juez de control te digo, a ver, persona investigada, no te puedes acercar al domicilio porque se está investigando un hecho de violencia familiar, y el hecho de que tú estés en el mismo domicilio todavía viviendo y acercarte a estas personas, pues concurre a, uno, la revictimización, y dos, nos estaría garantizando el fin del proceso en ese hecho, que es sancionar la conducta en la violencia familiar. Sí, claro. O así de que, pues, la manipulación, ¿no? Y de ya la Claro. convence. O sea, son temas, pues, muy delicados que tienen que ver con perspectiva de género, que también es un tema controversial y esperemos que más adelante lo podamos platicar. Voy a ver si mi novio quiere venir porque él tiene muchas cosas que decir respecto a ese tema. Y bueno, a ver, ¿cuál es la que sigue, César? A ver. Previsión de concurrir, previsión de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos. Pues bueno, es en el mismo sentido que el anterior. Creo que no habría necesidad de hacer algún otro comentario. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, que también tiene que ver con el tema, pues, de la seguridad de las víctimas y de los testigos. Digamos, un abuso sexual cometido por una persona que por su profesión tiene contacto con más personas, digamos un médico, pues evidentemente a lo mejor podría ser ahí, ¿no? Una medida cautelar. Sí, o también cuando, por ejemplo, un abuso de confianza en cualquier establecimiento, la prohibición de acercarse a ese lugar para garantizar lo que comentábamos en un inicio, la no obstaculización en la investigación. Es decir, si el Ministerio Público tiene que recabar imágenes de la cámara, tiene que hacer alguna, recabar documentación o algo, pues que no esté en el lugar de trabajo y puede influir en la investigación, como que borrar videos de las cámaras de seguridad, romper estados de cuenta, o sea, cualquier prueba documental que pueda servir en la investigación, y pues ese sería también otra forma de explicar esa medida cautelar. Y de garantizar. La colocación de localizadores electrónicos, pues sustracción, ¿no? Sí, ya aquí hablamos ya de medidas cautelares más, ¿cómo decirlo? Que restringen, porque las medidas cautelares restringen derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya lo que comentas de usar el localizador puede sustituir, porque sí también se usa mucho esa medida cautelar, sustituir la prisión preventiva por el geolocalizador. ¿Qué es el geolocalizador? Pues que traigan algún brazalete donde a una autoridad, como lo puede ser el juez, le arroje esa información, o a la unidad de medidas cautelares que las esté supervisando, que esa persona no está en el, ¿cómo se le puede decir? Como en la ciudad, en el ámbito territorial que el juez fije, que no pueda salir del estado, ok, que está aquí en el estado. En la ciudad, pues aquí en la ciudad. Me sonreí porque de las observaciones que nos hicieron en el episodio pasado y en todos es que hablamos con unas palabrejas inentendibles, ¿no? Y muy rebuscadas, y creo que no podemos evitarlo. Entonces, háganos en los comentarios si hubo alguna cosa, porque ahorita que decías dentro del ámbito geográfico o algo así, y yo empecé a buscar como más palabras para decirlo, y todas igual. Entonces, sí, pues dentro de la ciudad, ¿no? Sí, pero donde eso que dije, o sea, sí, dentro de la ciudad o del estado donde la autoridad fije, ¿no? Que no puede salir de ese lugar, de esa ciudad, vaya, de esa región. Ok, muy bien. Entonces tenemos ese. ¿Y quién los tiene que pagar? El brazalete. Muy buena pregunta, es el imputado. Entonces, yo tenía un amigo en Colima que logró esta cuestión y el brazalete se lo cobraban en 1,200 pesos diarios. Diarios, el puro brazalete. Es una compañía tal que monitorea a esta persona y tiene el vínculo directo con medidas cautelares y le avisa inmediatamente cualquier cuestión. Entonces, en 1,200 se lo rentaban al día. Y ahí vuelve la pregunta, ¿la justicia es para quien puede pagarla? Ya lo comentamos el video pasado, y pues sí, la verdad es que sí. Es un derecho fundamental. Por ejemplo, si ya lleva 2 años
en prisión preventiva pueden hacer ese cambio de medida cautelar. Y una de ellas puede ser el brazalete, pero aquí entra el debate de lo que mencionan algunos jueces. Por ejemplo, tuvimos alguna audiencia en el federal y tocó al imputado cotizar cuánto salía desde la renta del dispositivo, porque es un arrendamiento del dispositivo, el pago del servicio, y aquí es donde entra el debate de que, ok, si es un derecho que puede hacer ese cambio de medida cautelar, el Estado no podría proporcionarlo, porque en el Estado de Michoacán no existe por parte del Poder Judicial el brazalete. Pero entonces, ¿para qué lo ponen en la ley? Sí, porque es un sustitutivo de la prisión preventiva, pero pues eso tú arréglatelas, ¿no? O sea, sí. Amparo, amparo, amparo. Justamente. Ok. Y por último... No, nos faltó ¿no? El penúltimo. Uh-huh. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, que pues también restringe, ¿no? El derecho de la persona que está siendo investigada, que es, ahorita que lo decías, es una restricción temporal. O sea, solamente en cuanto se resuelve la situación, o sea que hay una sentencia tanto absolutoria como condenatoria, estas medidas son aplicables. Y si se resuelve el asunto con una sentencia, pues, ¡ay, que ya escogieron al Papa! Ahorita... Ya tenemos Papa, ¿eh? ya salió tenemos... humo blanco. César, deja de dispersarte, por favor, por la ley. Bueno, ya ahorita platicamos de quién va a ser el nuevo Papa. ¿Quieren que sea otro latinoamericano? No. ¿No? Y bueno, por último tenemos la prisión preventiva, ¿no? Y tenemos un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, está en el artículo 19 constitucional. Otro día platicamos de eso, ha sido un tema muy polémico. Creo que tuvo que ver con el tema de que se hiciera la reforma judicial y el berrinche que platicaba el otro día de Andrés Manuel, pero bueno, hoy no voy a hablar de política, es un tema también muy puntilloso, entonces no vamos a entrar en eso. Y pues estas son las medidas cautelares. La última es la prisión preventiva, porque es la más lesiva, pero bueno, en este caso, esta persona, volviendo al tema, está libre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Puede haber un cambio de medidas cautelares, una modificación, ¿y de qué depende? Porque también vamos a suponer, en un caso hipotético similar a que la persona salga del país o que la persona salga del estado al que lo restringieron. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si el Ministerio Público se da cuenta, pues ya está la medida cautelar impuesta y ya no se puede cambiar, ¿o sí se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar, o sea, por eso existe la unidad de medidas cautelares. Sé que en diferentes estados tienen diferentes nombres, pero por ejemplo aquí en Michoacán la unidad de medidas cautelares está supervisando justamente que esa persona no salga del estado, vaya, y si lo hace, le da vista al Ministerio Público y el Ministerio Público deberá solicitar una audiencia para dicha modificación de la medida cautelar, y es donde entramos en lo que hablábamos en un inicio también sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares. Si tu delito, en un ejemplo que estábamos comentando, que es de hechos de tránsito, en este caso, vamos con el ejemplo que estábamos hablando, no tiene impuesta una medida cautelar gravosa como es la prisión preventiva, y ahorita tiene las que habíamos señalado: firma periódica, el no salir del país y el embargo de bienes. Bueno, pues si falla alguna de esas medidas cautelares, no fui a firmar con el juez porque qué hueva, o no tenía un viaje en el extranjero, falta esas medidas cautelares, se le da vista al Ministerio Público y solicita la audiencia. ¿Qué es lo que sucede? Que le va a imponer una medida cautelar que restrinja aún más sus derechos y que puede ser una prisión preventiva justificada ahora sí. Así es, pero no es a capricho ni del Ministerio Público ni de la defensa. Sí, no. Tienen que justificarlo. ¿Y claro. cómo se justifica? Pues con constancias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de que no firmó. Podría ser una constancia. Entonces, ahora vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con esto, pero más del lado de los medios de comunicación y de la opinión pública. Los medios de comunicación, generalmente, no nada más en Michoacán, pasa en todo el país,
son muy amarillistas, pueden llegar a hacerlo, tienden a hacerlo, y también son muy especulativos, ¿no? Que lo comentábamos al principio. Entonces, en este tipo de situaciones hasta ponen foto de la persona que está siendo investigada, le tapan ahí pues los ojos como para preservar su identidad, pero dan nombres completos, identidad, perfil de Facebook, ¿y qué es lo que sucede con esto? Pues que parece ser una cacería mediática de las personas que están siendo investigadas. ¿Y qué es lo que jurídicamente sucede? Pues que hay un principio que se llama de presunción de inocencia. O sea, este es un cambio importante entre el sistema anterior y el sistema que tenemos ahorita, porque el anterior era un sistema inquisitivo, este es un sistema distinto, y aquí prevalece el principio de presunción de inocencia. ¿Pero qué significa esto, César? A ver, platícanos tú cómo ves el tema de la presunción de inocencia. ¿Quién fue Papa primero? Para que lo tienes en la punta de la lengua. No, todavía no se sabe quién es el Papa. Ah. Estaba revisando para abordarlo, sería bueno abordarlo. ¿Qué tiene que ver con Absolutamente nada. Presunción de inocencia? Bueno, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero esto se ve violentado, se ve afectado por algunas cuestiones. Prisión preventiva, bueno, ya, si estás ahí es porque quizá cometiste el hecho, ¿no? Y ya en tu núcleo familiar, cercano o vecinal ya te está afectando. Entonces, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Anteriormente era al revés, eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, en el sistema que acabas de mencionar, en el pasado. Entonces es eso, y se ve severamente afectado por los medios de comunicación. Tu fotografía con, ¿no?, violador o secuestrador, etcétera, o homicida por hechos de tránsito. Entonces sí se ve muy afectado. Sí, yo creo que es un llamado a los medios de comunicación a que pues sean más asertivos, ¿no?, en sus comentarios. ¿Tú qué opinas, Lick? O sea, de que no nada más se ve afectada la persona que está siendo investigada, sino también su familia, su medio social, porque ya están haciendo el señalamiento, y te digo, es un linchamiento. Los mandan a las redes sociales personales de las personas. Entonces lo vemos de lejos y decimos, ah, pues qué mala onda, pero imaginemos que somos nosotros o que es una persona querida, y bueno, creo que la situación cambiaría. ¿Tú qué opinas de este tipo de situación? Sí, claro. No, pues, por ejemplo, no estamos defendiendo o justificando los hechos lamentables que ocurrieron el fin de semana. Como comentamos también, es familiar de alguna persona que se dedica a la política, que está ligado con bueno, no vamos a decir partido político, pero pues no estamos justificando nada de eso. Pero pues sí que la gente conozca que tiene un derecho, más allá del principio, un derecho que se le presuma su inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, como bien lo mencionaba el licenciado César, porque luego y platico esto como anécdota de este hecho que estamos conversando. Un amigo me dice, oye, ¿qué afectación tiene que a una persona se le publique su imagen en redes sociales cuando es culpable? Y lo primero que le pregunté, ¿ya está sentenciado? Y me dice, no. Y le digo, entonces, ¿por qué dices que es culpable? Y dice, porque a la luz de todo lo hizo. Y ya me dice qué hecho es, y me menciona el hecho de tránsito que estamos justamente hablando, y le digo, pues sí, o sea, mira, amigo, sí, no habrá duda, yo creo, que de quién cometió el hecho, pero hablando jurídicamente no podemos decir que esa persona es culpable hasta que se demuestre justamente lo contrario. Sí, sí creo yo que es una afectación grave que medios de comunicación hagan esos señalamientos, que proporcionen más información allá del asunto legal, sino que ya se metan con temas de familiares y todo ello, y es solamente para ponerle saborcito a la nota, ¿no? Porque ese es el único fin. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de mañana si estamos envueltos en una situación así, de que un familiar está siendo señalado en redes sociales con su nombre, familia, dónde trabaja y toda esa información? Pues eso ya será un tema de meter una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá que hacer alguna recomendación a los medios de comunicación sobre la difamación o la divulgación de esta información, porque no olvidemos que es información
personal de la persona investigada. Así es. Pues muchas personas dicen, ay, afortunadamente ya tenemos las redes sociales y ya hay menos impunidad. Y puede ser, pero hay que saber también cómo las utilizamos. Hay un capítulo bien interesante de Black Mirror que se los recomiendo. Y ahorita entrando al tema de las recomendaciones, que vamos a tener una sección en el que justamente hablan como de las consecuencias que existen de lo que hablamos y decimos en redes sociales. Entonces está fuerte el capítulo, voy a buscar y se los ponemos aquí en los comentarios, o le pedimos a nuestro super equipo de edición que ponga el título en la cinta de abajo para que puedan verlo, está muy interesante, pero generalmente... Vean el equipo de edición porque luego hacen cada cosa. Ponen música persa de fondo. Y fuertísimo, se escucha más la música de fondo que las voces. Sí, bueno, o sea, todo eso No, pero ya tendrá que decirles, ¿no? Sí, ahí a equipo de a ver si producción llega o al de la temprano. cámara. Producción, atención. Perfecto, ya. Ya. Hecho. Muy bien, entonces, ok, para cerrar este tema, ¿algún otro comentario respecto a estos asuntos, al tema de medidas cautelares, al tema de delitos dolosos, culposos, algo más que quieran comentar? Pues ya como reflexión de los dos hechos que hablamos, creo que por ahí, no sé si comentamos que iba alcoholizado esta persona y es como lo polémico de este hecho, ¿no? De que, a ver, si yo iba alcoholizado y lamentablemente murieron 2 personas, ¿por qué no estoy en prisión preventiva, no? Entonces, hacer esa reflexión de que la determinación del juez, porque hasta donde tengo entendido el Ministerio Público argumentó la prisión preventiva justificada, pero el juez no la impuso. Y yo al menos comparto la resolución del juez de control de no imponer la prisión preventiva, porque más allá de ser un asunto mediático del fin de semana, pues es un hecho culposo, no es una conducta dolosa como lo hacemos esa diferencia al inicio y no fue algo intencional y la determinación del juez de no dejarlo en prisión preventiva es justificada. Caso contrario al tema que comentaba el licenciado César, que en otro hecho diverso donde esta persona se quiso dar a la fuga, eso es un riesgo procesal y por eso se impuso una medida cautelar diferente. No creo que haya tenido que intervenir algún contacto de esta persona, de la persona investigada del primer hecho que hablamos. Yo no creo eso. Yo creo que la determinación del juez pues está centrada a lo poquito que se sabe de este hecho, ¿no? Porque no tenemos la carpeta, no fuimos a la audiencia, pero pues consultamos fuentes como lo es la página de la Fiscalía General del Estado, donde explica esta situación de que el Ministerio Público justificó la prisión preventiva justificada, pero el juez no determinó y impuso otras medidas cautelares diferentes. Y finalmente, perdón, pues ahorita es el primer momento que genera polémica este asunto y ahí va un spoiler de lo que va a pasar después, porque muy seguramente van a querer hacer un acuerdo reparatorio quizá o alguna otra salida para pagar esa reparación del daño a estas personas. ¿Y qué es lo que va a seguir ahora con los medios de comunicación? Que estas personas van a quedar en libertad pagando, ¿no? Y que quedó impune. Pero es un derecho de toda persona investigada de garantizar esa reparación del daño y que ahí termine, sí, en palabras más coloquiales, que ahí termine ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. El oráculo del derecho, el licenciado Calixto. Sí. Súper bien. Muy bien, pues me llamó la atención aquí también el tema de que el juez que determinó la vinculación y la no imposición decían que está en campaña, ¿no? A ver si no se le van encima y pues se agradece que los jueces determinen conforme a derecho, claro, aún estando en campaña y claro, aún cuando es un tema mediático. Esperemos que los jueces que vengan a partir de la reforma o de las elecciones, pues también sigan estos mismos lineamientos, ¿no? No de impunidad, sino de, a ver, voy a aplicar lo que dice la ley y en relación a lo que hay en la audiencia, no lo que me está diciendo la opinión pública. Exactamente. Y bueno, César, ¿algún otro comentario para cerrar este asunto, este tema? No, todo quedó muy claro, muy buena clase.
Grandes colegas todos, muy bien. Sí. Y bueno, ahora el siguiente, Para concluir, no, yo me quiero quejar. Ah, Sí, sí, sección sí. de quejas. Buzón de quejas. Ah, Esta bueno. sección se llama Buzón de quejas. Con producción, por favor, aquí abajo. le cortan. De aquí en adelante lo Advertencia, advertencia. Te están coartando tu derecho de libertad de Violencia de expresión. género. Esto es lo que está sucediendo. A ver, el otro día, ayer, yo estaba dejando a mi hijo de natación y pues me estaciono afuera de un domicilio, no era la entrada de una cochera, no había señalética y había una botella de plástico tirada ahí en el piso. Entonces yo dije, pues eso es basura porque es una botella vacía. Ah, ¿como apartando el lugar o como? Pues no, yo nada más la vi ahí, o sea, Ok. una botella ahí tirada en el piso, entonces yo dije, ah, Es pues, México, Ajá, todo basura. está en todos lados. sí, basura. Entonces ya, pues yo llego y me estaciono y de repente sale una señora de la ventana del domicilio que estaba pues ahí al lado de la banqueta y me empieza a gritonear y yo, ¿qué? Y aparte yo iba con mi niño, ¿no? Entonces, pues, cuando voy con mi hijo, pues intento ser todavía más serena. Un de lo ser que de ya luz. soy, claro, Exacto. evidentemente, para que mi hijo aprenda que siempre el diálogo es lo que resuelve todo, ¿no? Entonces ya le digo a Víctor, a ver, amor, abre la puerta porque no escucho a la señora. Y la señora me dice, muy enojada, que si no me había dado cuenta, que ella había puesto las botellas para apartar el lugar y que no las había puesto para que yo las aplastara. Entonces, yo le dije, mire señora, con todo respeto, yo no me puedo imaginar para que haya una botella tirada en el piso, que esto tiene que ver con apartar un lugar y además es la vía pública. Y pues la señora siguió diciendo cosas, les digo, yo iba con mi niño, dije, ¿sabes qué? No voy a continuar con esta discusión, pero si yo no hubiera ido con Víctor, la verdad es que le hubiera dicho a la señora, vamos a hablarle un tránsito para que le explique a usted que es la vía pública y que usted no puede estar obstruyéndola con una basura y creyendo que las demás personas tenemos la obligación de pues, respetar la basura que está ahí y entender que está apartando el lugar. Y hay un youtuber que se llama El Supercívico, ¿no lo han visto? Sí. Sí. El Me dieron ganas de hablarle al comandante. Supercívico. ¿Cómo se llama el comandante qué? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Pero sí, Buenísimo. es un chavo muy neurótico. Chavo, no. Se bronquea, ¿no? Con todos los que andan ahí. Con todo el mundo así. Pero tiene la razón él, o sea, Sí, sí lo tiene. este cuate de los supercívicos, o sea, porque justo lo que la liga está Comandante comentando. Hernández. Sí, justamente él. Bueno, y era cochera ahí. No. Ahí lo ponen en producción para que lo sigan. Sí. Chavos de producción. Producción, Sí. sí. No era cochera, no era entrada, no había, te digo, ninguna señalética. La banqueta luego la pintan de rojo cuando no te puedes estacionar, sobre todo en el centro histórico. Sí, lo pero utilizan eso más. lo hace el municipio. El municipio, sí. No puede hacerlo un particular. No. Entonces esta señora creyó que todos tenemos la obligación de, pues, respetar su basura que pone en el piso. Aparte, está contaminando. Porque eso es basura, o sea, eran unas botellas ahí tiradas en el piso y te digo, me dieron muchas ganas de llamarle a Tránsito y al Supercívico, nada más que está en la Ciudad de México. La doña se echa su siesta, se le baja el coraje. Está bien. Y yo bien enojada. Pero bueno, ese es mi buzón de quejas. Creo que es importante que entendamos que no somos dueños de la vía pública aún cuando creamos que la banqueta que está fuera de nuestra casa nos pertenece. Oye, ¿y no te poncharon la llanta o algo? No, porque me moví, te digo que pues, o sea... Sí te Era una persona ya de la tercera edad y dije, Sí, bueno, tampoco pues. voy a ponerme a discutir por este tipo de situaciones. Creo que, ¿No discutiste? no, nada más le dije a esa señora, es la vía pública y pues yo no puedo Qué entender. cobarde, diga. Yo no puedo entender lo que usted cree que todos entendemos. ¿No le empujaste por lo menos? ¿De qué? ¿No le empujaste por lo menos? No, mi respeto a las... Ancianita. No, Mi respeto a las personas de la tercera edad, pero no tiene que ver con la edad. O sea, en este caso, pues yo iba con mi hijo, era una persona mayor, y yo dije, mira, menos trabajo nos cuesta a nosotros caminar una cuadra para dejar el carro estacionado hasta la escuela de natación, que a la señora, pues a lo mejor le cuesta más trabajo, ¿no? El poder desplazarse, pero la manera en la que me dijo las cosas, además, muy violenta. Entonces, creo que el tema de ser buenos ciudadanos, pues va más allá de... simplemente no pasarnos un alto, ¿no? Sino también la manera en la que nos hablamos, porque por conflictos tan niños, tan chiquitos, luego se hace un relajo, ¿no? Te sacan la pistola y demás, entonces, bueno, ese es mi buzón de quejas. La vía pública es pública, señores. Sí.
¿Alguien más? No. ¿Buzón de queja? Sí. Bueno, pues yo sí me voy a quejar porque para eso va a ser ese espacio, ¿no? No porque seamos Desahógate, pesimistas. desahógate. No, Pero es que yo últimamente... No, me advirtió que no fuera de ella y yo, bueno, entonces ¿para qué me quejo? No es cierto. No, pues ayer en el Ministerio Público tuve ahí una situación con una licenciada que atiende ahí en atención al público cuando uno llega a presentar denuncia. Te atiende un grupo de 3 o 4 personas, más o menos identifico, ahí en fiscalía. Muy amables, ¿no? Pues ella no, y ese es mi caray. buzón de queja. Porque Ah, las caray. otras 3 personas, sin ningún problema, era algo que platicaba con Alex Yoli, que pues es ella, nada más, y no es la primera vez que sucede con esta persona, pero la queja es en que siendo servidores públicos, o sea, ¿por qué tratar mal a la gente? O sea, como que, a ver, tienen que recordar que, como la palabra lo dice, están al servicio de la sociedad. No, uno no llega ofendiéndolos porque yo al menos considero que por así me levante de malas o me haya enojado antes de ir a algún lugar, pero yo no trato mal a las personas, ¿sí? Entonces no voy a tratar mal a nadie por mis problemas. Pero esta persona, o sea, yo andaba en mis 5 minutos algo molesto y me trata mal, entonces sí, ahí tuve una discusión con ella, ¿no? Al final, pues, tuve la razón y pude presentar la denuncia y pues eso me deja satisfacción, pero pues es esa la queja, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que ser así las personas que son servidoras públicas? Y no nada más como autoridades con las que nosotros acudimos, también incluso es en unidades médicas como en el IMSS, el ISSSTE, o sea, no debería de ser así. Se le olvida a veces a las personas que no están ahí, bueno, algunos sí están ahí por alguna palanca, pero pues por la sociedad están ahí y deben de estar al servicio de la sociedad. Sí, y yo creo que, por ejemplo, en fiscalía muchas personas llegan pues, muy afectadas porque acaban de ser víctimas de un delito y ellos no saben cómo se integra una carpeta ni qué es lo que tienen que hacer y llegan buscando justicia, buscando ayuda, buscando que se investigue y los maltratan. Claro. Porque mira, nosotros, es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo y estamos acostumbrados a lidiar con el aparato burocrático y no lo tomamos personal tampoco. Claro. Pero imagínate personas que acaban de ser víctimas de violencia, de lesiones, o de algún otro tipo de delito, aunque sea patrimonial, y que llegan pues bien angustiadas y preocupadas y aparte los maltratan, y eso es revictimizar. Claro, y por ejemplo, bien lo mencionas, pongamos el ejemplo de un asunto de violencia familiar. Llega cualquier persona con lesiones, viene afectada emocionalmente y todavía que los mismos servidores públicos la revictimicen a esa persona, ¿no? De que, pero pues es que tú quieres estar ahí, o ¿por qué sigues ahí? O sea, cuando no, o sea, no debería de ser así. Uh-huh. Sí me ha tocado. Una vez me fui testigo de una situación súper lamentable, justamente en la especializada en delitos sexuales. Ya ves que antes estaba violencia familiar y arriba estaba delitos. Sí. Creo que ahora ya los movieron, ¿no? Con sentimientos de, bueno, con el otro. No, siguen ahí. El complejo. Nada más movieron Femi. Y yo estaba pues esperando a presentar una denuncia en cuanto a apoderada y llega una muchacha con sangre corriéndole de entre las piernas. La tenían esperando. Yo llegué, me fui y la chica estaba ahí esperando. Y yo les dije, oigan, ¿no van a atender a la señorita? Sí, es que ya le hablamos al perito. No, o sea, de verdad, una cosa impresionante. Wow. Entonces, ojalá que pues, lo hayan podido resolver, que también el tema de los defensores o los asesores jurídicos que están ahí luego tienen una carga impresionante de trabajo, también los dejan esperando. Y pues bueno, también vamos a hacer nuestro granito de arena, ¿no? Porque también cuando en este tipo de situaciones las personas, yo he visto de atención inmediata, regresan a 3 de 5, al menos. Sí. ¿No? Y luego, oiga, licenciada, es que usted, sí, yo la neta sí les contesto, ¿no? No es que les lleve el asunto gratis, pero les digo, ¿sabe qué, señora? Antes de entrar, vaya por su copia del INE, traiga esto y esto y esto para que no le hagan dar vueltas. Sí, yo también.
Entonces, bueno, César, ¿tú tienes alguna queja esta semana? No, a mí me fue muy bien, muy contento. La pura serenidad. Sereno, contento. Ninguna. Solo un pensamiento reflexivo, A ver. pregunta o reflexión, como lo quieran ver, relacionado con la elección del Papa. ¿Por qué el hombre como género, como especie, le teme más a la iglesia que al Estado? Yo le tengo más miedo al Estado, Lick. Sí, pues imagínate, Tengo más miedo que me desaparezca. unos polis ministeriales a las 12 de la noche en un terreno baldío, ¿no? Pero, Vamos a tirar blasfemia. pero, por ejemplo, delincuentes muy reconocidos, ustedes saben la adoración que le tienen a los santos, a la iglesia. ¿Por qué le tienes más respeto y miedo, tal vez, a la iglesia que al Estado? Nos quedamos con eso. Ok, analízalo. Yo tengo una última pregunta, la pregunta incómoda de la semana. Ok. ¿Ustedes están listos para su primer periodicazo? Pues ya nos hicieron uno, ¿no? Bueno, salió ahí nuestra foto, pues, pero, o sea, no fue como tal de ¿De abogados? abogado corrupto defiende a tal persona. Y la fotota ahí de nosotros o de ustedes. ¿Están listos para eso? Pues que pase, ¿no? Pues que venga lo que tenga que venir, pues ya, Sí. total, ya estamos aquí. Frase de la semana. Que venga lo que tenga que venir. Quien tenga miedo de morir que no nazca. Exacto. No es invitación a nada. Tenemos muchas cosas que hacer todavía. Y pues bueno, este fue el episodio de esta semana. Esperamos que les haya sido de utilidad, que hayamos aprendido todos juntos algo nuevo el día de hoy. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, colegas, escucharlos, sus opiniones, su conocimiento. Siempre me enriquece muchísimo. Y pues también que nos escuchen ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Y todos los amigos de Calixto que nos vieron la semana pasada, sigan comentando. Compartan, ayúdenos. Cracks. Así es. Y pues bueno, de mi parte es todo. Yo soy Yoli Dichi. Yo soy José Luis Calixto. César Gómez y nos vemos pronto.